al último punto, moción del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a mejorar las condiciones del Ejército de la profesión de los miembros de las Fuerzas Armadas. Para la defensa de la moción, tiene la palabra la senadora Gómez. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, pocas instituciones hay en España tan notables como las Fuerzas Armadas. Son, para nuestro país, el elemento esencial de la defensa. Los miembros de las Fuerzas Armadas ponen su vida al servicio de España y de sus necesidades. De hecho, se les exige estar en disposición permanente para defender a España, incluso con la entrega de la vida si fuese necesario. Tarea que con frecuencia acarrea graves dificultades y peligros, hasta el punto de que es el gremio de servidores públicos con mayor siniestralidad laboral. Sin embargo, a pesar de ser la de las Fuerzas Armadas una profesión cuyo ejercicio lleva aparejado un gran riesgo real, esta no se encuentra incluida en el elenco de las profesiones catalogadas como de riesgo, grupo o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad. Es de justicia que los militares sean incluidos en este listado por analogía con el riesgo que asumen las otras profesiones que en él se contemplan. Por otro lado, las retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas son exiguas, no solo por el reducido salario, sino también son exiguas porque hay que tener presente que el compromiso laboral de los militares de tropa y marinería finaliza a los 45 años o, excepcionalmente, a los 47. Dado de que se trata de una carrera profesional corta, es esencial que durante los años en que prestan su servicio en las Fuerzas Armadas, los militares perciban una adecuada retribución que no solo recompense de forma justa sus esfuerzos, sino que además incentiva y haga atractivo el ingreso de efectivos en una profesión que es esencial para la nación. En este sentido, el informe del Observatorio de la Vida Militar de 2022 sostiene que las especiales singularidades que caracterizan la carrera militar no se materializan en las adaptaciones retributivas pretendidas y exigidas por la ley, sino que antes, al contrario, las retribuciones de los militares han quedado ya desde hace tiempo superadas por el devenir salarial de la sociedad civil y especialmente por el sistema retributivo del resto de los empleados públicos del Estado. Con respecto a la titulación, señorías, es de justicia que la formación que durante toda su carrera reciben todos los militares, así como las labores que realizan, se certifiquen oficialmente y se reconozcan a efectos de su homologación, declaración de equivalencia y convalidación, en especial los militares de las escalas de tropa y marinería, con algún título académico oficial de grado medio. Y en referencia al mercado laboral, señorías, la lealtad de los veteranos, su experiencia y la preparación deberían ser aprovechadas en las Fuerzas Armadas o en puestos de trabajo de las distintas administraciones públicas, en particular como empleados civiles de la Administración de Defensa. Urge reconocer que los militares de tropa y marinería tienen los mismos derechos que el resto de los ciudadanos y que, por ende, no pueden quedar sujetos de por vida a una precariedad que no afecta al común de los empleados públicos. Más si cabe cuando sus condiciones de vida y servicio son más duras y exigentes que las que le corresponde a la mayoría de estos últimos. Concluyo diciendo que, ante la difícil situación que viven nuestros militares, es necesario que desde el Gobierno se pongan en marcha todas las medidas necesarias para subsanar esta situación. La Comisión de Defensa insta al Gobierno a garantizar la efectividad de las medidas contenidas en la Ley 8/2006 para la mejora de las condiciones del ejercicio de la profesión de las Fuerzas Armadas, a reconocer la profesión y servicio en las Fuerzas Armadas como profesión de riesgo, a proceder a la equiparación salarial entre el personal de las Fuerzas Armadas y el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a incrementar los recursos económicos dirigidos a la construcción de nuevas infraestructuras y a las mejoras de las existentes, a desarrollar y regular un modelo único de relación de servicio para todos los militares profesionales, a aumentar el número de plazas para el acceso de los militares pertenecientes a las escalas de tropa y marinería y militares complemento, elevando las consignaciones presupuestarias correspondientes a partir del próximo ejercicio, a aplicar los máximos legalmente previstos en la reserva de plazas para los militares,
a equiparar los grupos de clasificación del personal militar al de funcionario, al servicio de las administraciones públicas, para el caso de los militares de carrera de tropa y marinería presten servicio en esas administraciones, a preparar un plan de homologación, declaración de equivalencia y convalidación, tanto de la formación certificada recibida dentro de las Fuerzas Armadas como el de los servicios militares prestados, que incluya la obtención del título técnico de grado medio por parte de los militares pertenecientes a escala de tropa y marinería. Y, por último, adoptar las medidas oportunas para garantizar el apoyo social y familiar que precisan y merecen los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias, con especial atención a las necesidades de vivienda y de educación de los hijos y de conciliación derivadas de la movilidad geográfica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora. Para la defensa de la enmienda por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Gutiérrez Díaz de Otazu. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorías. Y muchas gracias, señora Gómez Enríquez. No podemos estar más que de acuerdo con todo lo que plantea en toda su extensión. Hay algunos matices en el petitum en los que no entraremos sobre el alcance de la declaración de profesión de riesgo en cuanto a adelantos de edad de pase a situación de retiro o en cuanto a la equiparación salarial precisamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y no con el resto de funcionarios públicos que atiendan o que experimenten unas situaciones semejantes de peligrosidad y de penosidad y de responsabilidad. Pero en el conjunto de su propuesta y de su moción estamos de acuerdo, fundamentalmente en la exposición de motivos, comulgamos con todas las exposiciones que usted ha formulado y respaldamos las 10 medidas que propone. Hace 6 años, no obstante, el Congreso de los Diputados compuso una subcomisión que realizó un trabajo de 2 años en el que llegaron a unas medidas, 40 medidas concretamente, que volcaron en un informe que fue aprobado mayoritariamente por aquella Comisión de Defensa en el año 2018 y que ha servido como hilo conductor para la implementación de todas estas medidas. Muchas de ellas están comprendidas en las 10 que usted plantea en la moción y durante la legislatura pasada se planteó, como también estaba contemplado en el informe, al Observatorio de la Vida Militar se le recordó su tarea de velar por la implementación de esas 40 medidas. Y es por lo que planteamos la enmienda de incorporar como último punto del petitum un punto adicional, el recordar ese informe de la subcomisión que hemos incorporado como añadido a la enmienda y instar al Gobierno a ejecutar las medidas contempladas en aquel informe, del cual en aquel momento ya la ministra Robles dijo que se haría eco de él y lo pondría en marcha, y del cual en el pasado ejercicio, en el informe de usted del Observatorio de la Vida Militar que usted ha mencionado en el año 2022, ya el Observatorio de la Vida Militar hizo una verificación de la situación en la que se encontraban esas 40 medidas. Entonces, creemos que esas 40 medidas tienen que seguir formando parte del bagaje de esta comisión y de todas las mejoras que podemos ofrecer y aportar a nuestros militares. Y por eso solicitamos la inclusión de ese punto 11. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señoría. Turno de aceptación o rechazo de la enmienda. Tiene la palabra nuevamente la senadora Gómez. Gracias, señor presidente. Nuestro grupo, en mi posición en esta enmienda de adición es aceptar la enmienda presentada por el Grupo Popular, ya que cabe señalar que tras casi 6 años de la aprobación del informe, que lo cierto es que la mayoría de las cuestiones siguen aún sin resolverse. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pasamos al turno de portavoces. Senadora Gómez, vuelve a tener la palabra. No va a hacer uso. Señora Pallares, no. Sí. ¿Tiene la palabra? Sí, solo para contestar, veo que no está el senador de Calderón de la Barca, ¿no? Con lo de los sueños son... Ah, sí, perdón. Habéis hecho un cambio de ubicación, disculpad. Bien. En catalán tenemos un altre refrán, presidente, si me permite, que es qui arrisca no pisca.
y els catalans seguimos trabajando, estamos ahora con la ley de amnistía y, por lo tanto, vamos siguiendo nuestro camino. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos. Secretario socialista, senadora Luna. Pero del mismo modo somos conscientes del desfase retributivo que acumulan las nóminas de sus profesionales respecto al resto de los empleados públicos. Por ello se ha visto el Gobierno en la necesidad de ir ajustando esos ajustes y tomando medidas para que ello no ocurra. Esta moción, en idénticos términos, fue rechazada en el Congreso de los Diputados. Ahora, con la aceptación de la enmienda de adición, los senadores del Partido Popular justifican y demuestran que son cautivos de su socio ultraderechista Vox y del batiburrillo injustificado de sus propuestas. Mire, el Grupo Mixto ha utilizado los datos del informe del Observatorio de la Vida Militar de 2022, esos que ya contienen esas 40 medidas que proponen en su enmienda de adición, que, por cierto, muy modernas no son de 2018, señor Gutiérrez. Trabajando de acuerdo con sus recomendaciones está el Ministerio de Defensa para darle respuesta inmediata. Somos conscientes que el servicio que prestan nuestros empleados públicos, incluidas las Fuerzas Armadas, es literalmente impagable. Y todos los grupos políticos, se ha visto esta tarde sin excepción, nos preocupamos y nos ocupamos porque sus condiciones laborales y retributivas sean proporcionadas y dignas. Dicho esto, señorías, nos parece inadmisible el continuo intento que Vox y el Partido Popular hacen de patrimonializar estas instituciones. Primero lo han hecho con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y ahora quieren hacerlo también con las Fuerzas Armadas. Aprovechan cualquier concentración o manifestación de las asociaciones profesionales de estos cuerpos para contaminar la neutralidad política. Sin embargo, no lo vemos en las manifestaciones del 1 de mayo, con la clase obrera, ni votando a favor de la subida de las pensiones, ni votando a favor de la reforma laboral. Ahí ni están ni se le esperan. Muy probablemente porque saben que la política económica que defienden, lejos de favorecer a los trabajadores, traerá desigualdad, desprotección de derechos, devaluación salarial, incremento de las diferencias entre los que más tienen y el resto de los españoles. Pero esta moción, además, es pura demagogia y es una moción trampa, que tiene como objetivo premeditado y malicioso sembrar una semilla de enfrentamiento entre los cuerpos de seguridad y de la defensa, además de enfrentarlos con el Gobierno de España. Ustedes, señorías del Grupo Mixto y ahora también el Grupo Popular, con estos planteamientos demuestran una vez más que no tienen sentido de Estado. Ustedes no son ni patriotas ni están a la altura de este país. Me recuerdan mucho al álbum de Asterix, La cizaña. Señoría, el compromiso del Grupo Parlamentario Socialista con las mejoras de las retribuciones y las condiciones de las Fuerzas Armadas es inequívoco, porque es una realidad constatable con hechos. Lo hicimos por primera vez cuando llegamos al Gobierno en el 84, ya se ha dicho aquí. Lo hicimos después con el decreto bono del presidente Zapatero, con una subida salarial del 20%. Y ahora con el Gobierno de Pedro Sánchez, amparado en la Directiva de Defensa Nacional 2020, se han incrementado las retribuciones con un impacto económico de casi 200 millones de euros. Se han mejorado las condiciones para posibilitar la conciliación con permisos, destinos y escuelas infantiles. Se han adoptado medidas que facilitan la formación profesional. Se han impulsado convenios con entidades públicas y empresariales para la incorporación de los militares al mercado laboral. Y, finalmente, se han invertido 150 millones de euros en mantenimiento y modernización de las instalaciones militares. Aspectos todos ellos que no fueron atendidos cuando gobernó el Partido Popular por su Gobierno. Termino, presidente. Rechazamos la instrumentalización que el Grupo Mixto y ahora el PP hace de las Fuerzas Armadas con esta moción que se ha sumado al remolque su grupo, porque creemos que las mejoras retributivas y las condiciones laborales, formativas y personales de nuestros militares deben abordarse con sentido de Estado que la ministra de Defensa está demostrando sobradamente, el mismo en el que debemos de trabajar todos, también el Partido Popular y Vox, de cara a la aprobación de los próximos presupuestos generales del Estado para incluir precisamente todas estas medidas. Ahí lo esperamos, señorías. Muchas gracias, senadora. Turno de cierre por el Grupo Popular. Tiene la palabra el senador Gutiérrez Díaz de Otazu. Presidente, lamento profundísimamente esta última intervención del Grupo Socialista, que pone de manifiesto una vez más que no entiende a nuestras Fuerzas Armadas. No entiende una palabra de las Fuerzas Armadas. He estado 44 años trabajando en las Fuerzas Armadas, la mayor parte de ellos trabajando bajo gobiernos del Partido Socialista.
muy pocos de ellos trabajando bajo gobiernos del Partido Popular. No nos anima nada más que mejorar las condiciones de los profesionales de las Fuerzas Armadas de todos los españoles. No los profesionales de las Fuerzas Armadas del Partido Socialista, no los profesionales de las Fuerzas Armadas del Partido Popular, no los profesionales de las Fuerzas Armadas de Vox, los profesionales de las Fuerzas Armadas de España. En mi corta pero intensa vida militar, pues he tenido muchas experiencias y nunca me ha preocupado nada en absoluto quién era el que venía a resolver un problema de las Fuerzas Armadas. Si llevaba un puño y una rosa o una gaviota o un charrán. Nunca me ha preocupado. Dentro de las Fuerzas Armadas. No, las Fuerzas Armadas no entienden esta patrimonialización que unos imputan a otros y otros practican sopesar de decir, es que con el presidente González, la directiva 184, con el presidente Zapatero, no sé qué. Los militares no entienden de eso, se lo aseguro. Lo he dicho aquí muchas veces y lo repito una vez más. No patrimonialicen a las Fuerzas Armadas queriendo ustedes decir que las Fuerzas Armadas viven el paraíso socialista y el infierno popular, porque las Fuerzas Armadas no son conscientes de ninguna de ambas cosas, son conscientes de que tienen problemas y los problemas que tienen los exponen y esperan que alguien se los resuelva, independientemente de que sea conservador, progresista o cardenal. Les importa poco. Lo que quieren es que el problema se les resuelva. Y por eso nosotros lo que planteamos aquí no es lo bien que lo hacemos y lo mal que lo hacen ustedes. Planteamos aquí propuestas concretas que les ofrecemos a ustedes y ustedes enseguida las partidizan y dicen, es que esto es electoralismo, vienen buscando no sé qué cosa oculta, tienen no sé qué intenciones. Los juicios de intenciones, guárdenselo ustedes para su ámbito privado, no los traigan aquí en donde venimos a resolver los problemas de los españoles, en este caso de los miembros de las Fuerzas Armadas, se lo aseguro.